9:20 ahora mismo, una hora menos en Canarias, arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Eduardo Inda. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Y feliz Navidad. Igualmente. Lo mismo para Maite Rico. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos Hola, días. buenos días. Y para Pablo Planas, que nos escucha ya desde Barcelona. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días y feliz Navidad. Bueno, ¿qué tal estas fiestas? ¿Cómo habéis pasado estas fiestas? Bien, muy bien. Bien. Tranquilos y, en fin, trabajando, pero bien. Con serenidad y sosiego, que es lo que hace falta, ¿no? En la medida que te dejan, sí. Sí. Pues que con Sánchez en el poder, el sosiego y la serenidad es imposible. ¿Qué tal por allí, Pablo? Bien, bueno, aquí tenemos la Navidad independentista, ya sabéis, ayer era el día de las ofrendas florales a Macià y es el día que los independentistas dedican a meterse con el rey, pues no hay novedad. Todo bien. Incluso sin ver el discurso, ¿no? Como reconoció Junqueras. Es que, en fin, y diciendo que el rey está inhabilitado para exigir sosiego, y lo dicen ellos, los campeones del sosiego. Bueno, ahora nos vamos a detener, por supuesto, en ese discurso de Nochebuena del Rey, pero es que hay que empezar a preparar ya las cenas y comidas de la próxima semana, de Nochevieja y Año Nuevo. Tenemos que poner los mejores productos sobre la mesa y esos están, no nos cansamos de repetirlo, en la cesta de Libertad Digital y es radio. Tomen nota, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Además, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos, además de una mini mermelada de vino tinto. Por solo 295 euros IVA y gastos de envío incluidos podrá tenerla en su casa y la oferta mejora si usted es socio del Club de Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Es muy sencillo, solo tiene que llamar y reservar la suya en el 984 1028, 984 1028. Vanessa, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Dani. Bueno, ¿cómo ve la prensa ese discurso del rey? Bueno, vamos a poner en contexto por si alguien no lo vio. Desde el Palacio Real compareció con una única foto de fondo, que era la de un militar y un vecino retirando lodo en Valencia, y junto a esa imagen un facsímil de la Constitución. Y estos son los símbolos que definieron también el contenido de ese discurso en el que estuvo presente la llamada al consenso. Hasta 7 veces enfatizó el concepto del bien común, como apunta Ignacio Camacho en su columna, y dice Alberto García Reyes en ABC que las reacciones al discurso del rey confirman que acertó al denunciar la polarización. Y hoy varios diarios coinciden en que los que salieron a valorar el discurso señalaron estas palabras como si no fueran con ellos, sin un ápice de autocrítica. Desde el Partido Socialista salió Narbona a decir que comparte esa necesidad de aplacar la bronca política, pero achacándola, por supuesto, a la oposición. Cuca Gamarra hizo lo propio, señalando también a toda la oposición, y Vox ni siquiera se ha pronunciado todavía. Y me llama la atención el despliegue de interpretación que ofrece hoy el diario El País, contribuyendo precisamente a ese clima. En su editorial dice que vio en las palabras del rey una clara crítica a la oposición y, por si quedaba duda, acompaña la información en páginas interiores con un análisis de Anabel Díez en el que califica de interesada y peligrosa la manera en la que muchos lo alzaron como salvador por encima del gobierno. En la página siguiente, una página completa en la que desliza que de forma también interesada los monarcas se han acercado a las zonas afectadas en Valencia. Dice textualmente: buscan cercanía a riesgo de que su papel sea contrapuesto al de las administraciones. Desde luego, lo que ha sido desde el momento en el que vimos en un mismo plano, gracias a la grabación de un vecino, cómo los reyes se quedaban y Sánchez salía corriendo. Pero claro, el servicio del diario Deprisa cada vez es más evidente, porque hasta portada llevan hoy una llamada a una crítica de televisión que hacen ya al final de las páginas del diario, en la que defienden también a página completa Telepasión, de Televisión Española. Bueno, ¿qué os pareció el discurso? Bueno, los discursos del rey son siempre interpretables, los puedes interpretar de una manera y de otra, son tan crípticos, tienen tantos recovecos que es difícil analizarlos, ¿no? Se puede interpretar que ha hecho caso al gobierno
en el sentido de ese mensaje de la crispación, de la polarización que denuncia siempre el gobierno, crispación y polarización que está protagonizando la oposición, y también se puede interpretar desde el punto de vista de que quien ha roto la serenidad, la convivencia ha sido Sánchez desde que llegó prácticamente al poder. Pero a mí me parece peligroso que se haga un discurso que coincide con los postulados esenciales del gobierno, ¿no? El gobierno, siempre que hay una crítica sobre la corrupción de Begoña Gómez, de David Azagra, de cualquiera de los ministros, de cualquiera de los dirigentes del Partido Socialista, pues siempre se aferra a la polarización, a la crispación, que es una palabra que también se utilizaba a finales del felipismo, cuando cada día nos desayunábamos con un auténtico escándalo. Hay que decir también que hay otra parte del discurso que yo creo que es francamente acertada, cuando critica y dice que la inmigración ilegal también puede generar problemas de convivencia, ¿no? Yo creo que fue un discurso arriesgado porque puede tener dos interpretaciones, pero lo más plausible es que mucha gente se quede con la primera, que es esa mercancía averiada que vende permanentemente el gobierno, en el sentido de que hay crispación y de que se genera crispación en el debate político. Maite. Yo creo que ha sido un discurso de calado más político que otras veces. Es verdad que el rey no puede hacer señalamientos directos, siempre tiene que observar la estricta neutralidad, y dentro de eso pues intenta colar los mensajes, pero yo sí creo que ha sido, y además él tenía el propio rostro, era de preocupación, ha sido un tirón de orejas a la clase política. A quien le venga el guante que se lo plante, como dicen, pero obviamente sobre todo centrado en la Dana, yo digo que es la metáfora de lo que funciona mal en este país, de las administraciones públicas y del cortoplacismo político, y ha sido en el caso de la Dana, obviamente con diferente grado de responsabilidad, ambos partidos tienen su cuota, donde se ha visto más claramente cómo el interés ciudadano es relegado por el cortoplacismo y la lucha política. Entonces yo creo que eso me ha parecido importante que el rey lo destaque, que dé valor y ponga al ciudadano por encima de los intereses políticos, y que efectivamente reclame un poco de menos ruido, porque, el ruido es inevitable desde el momento que tenemos un presidente que se salta todos los límites y que va a guerra abierta, ya despreciar a la oposición, ya ignorarla, ya ignorar al Parlamento y atacar a los jueces. Entonces el clima que genera es un clima de una crispación que yo no he conocido antes, pero precisamente porque tenemos un mandatario que es el primero en violar la ley. Entonces, yo creo que sí es importante que el rey haya destacado la necesidad, por lo menos, que va a caer en saco roto, porque evidentemente Sánchez va a seguir exactamente igual. De hecho, Sánchez detesta al rey, adelantó su propia intervención, que además su intervención, pues si las comparamos, y eso es lo que he hecho yo en mi columna, comparar las dos, yo digo que el rey habla al ciudadano responsable y Sánchez nos toma por descerebrados, en fin, todas las mentiras que dijo, toda la crispación y sobre todo la tensión, tanto en los gestos como en el fondo. No tiene la menor intención de cambiar el curso ni cambiar su actitud, porque no puede ni cambiar el curso de los acontecimientos, va a seguir intentando quedarse en el poder a costa de amparar malhechores y blanquear todo tipo de delincuentes. Y en ese sentido, el rey poco puede hacer más allá de destacar la necesidad de que hablar del bien común. Me parece también lanzó un mensaje importante, y de ahí la reacción de los nacionalistas y de la izquierda radical, de la importancia de preservar la Constitución como proyecto de consenso, y también me pareció importante que alertó contra los discursos que atacan la democracia liberal, que cuestionan la democracia liberal y la unidad del país. Entonces eso me parece que fueron mensajes, cargas de profundidad contra este sector corrosivo y divisionista del gobierno, ¿no? Lo innegable es que retrató una realidad, más allá, efectivamente, como decía Eduardo, de las interpretaciones que luego puedas hacer, pero retrató una realidad, la polarización de la política española, al margen de que un bando lo pueda promover más que otro. Es que ese es el discurso que emplea Sánchez y el sanchismo repugnante todos los días, ¿no? Es decir, por eso yo creo que el rey tendría que haber sido más cuidadoso al entrar en ese charco, ¿no? Polarización, vayámonos a Estados Unidos, ahí sí que hay polarización. Esto es un
un plácido lago donde no hay, las aguas están mansas al lado de lo que pasa en Estados Unidos o de lo que pasa en Alemania, por ejemplo, o en Francia. Si queréis os cuento lo de Francia. Es decir, yo creo que esto de la polarización, pues en fin, en España no hay partidos fuertes de extrema derecha, no hay partidos fuertes de extrema izquierda. Y en otros países, si los hay, son los que generan más polarización. Y luego es el tono. Sí, Él hablaba, bueno, hablaba de la, pero atronador, ¿no? Efectivamente, basta ver una sesión de control en una sesión del Congreso. Perdona, oye, a mí polarización me parece el Congreso, el Parlamento de Corea del Sur, que se pegan cada 2 por 3, o de otros países donde se insultan directamente. Aquí siempre se han mantenido las formas, nunca ha habido insultos en el debate político, y aquí lo que ve el gobierno es el que azuza. Él no está en contra de esas discrepancias. De hecho, él durante el discurso dice que es sano que esas discrepancias tengan lugar. Evidentemente. Ahora, lo que no puede ser, quizás, lo que él se refería, que la confrontación política, esa confrontación partidista, llegue a un momento en el que se anteponga al interés general de los ciudadanos. Yo creo que es la deriva peligrosa que él... Pero cuando la crispación y la polarización son dos términos que casi se los ha quedado en propiedad el sanchismo para frenar las denuncias de corrupción, las denuncias de ilegalidades, las denuncias de abusos de poder del sanchismo, pues a mí me preocupa, ¿no? Es decir, si parece, es que ese discurso lo hace Sánchez todos los días, y el sanchismo y los medios sanchistas, el diario gubernamental El País, está todo el día hablando de polarización y de crispación, que por cierto es lo mismo calcado, o sea, sin un ápice de diferencia a lo que hacía en el tardofelipismo, cuando, insisto, salían todos los días casos de corrupción salvajes, más salvajes incluso que los que estamos viendo estos días, de momento, porque todo es inempeorable en este sanchismo repugnante. Yo tengo la sensación, no sé qué opinarás tú, Pablo, que para el rey, al menos para el rey, efectivamente la Dana ha supuesto un punto de inflexión. Él ha estado allí en 4 ocasiones y ha percibido de primera mano, en primera persona, el distanciamiento que la gestión política de la tragedia, sobre todo en las horas posteriores, no tanto en las horas previas, ha abierto entre representantes y representados. Y tengo la sensación de que con su discurso pretende, digamos, volver a estrechar esos lazos y que esa deriva no vaya a más. Sí, pero el resumen del año político es la foto del rey avanzando en una dirección y la de Sánchez huyendo en la dirección contraria, en Paiporta, ¿no? Y eso fue, digamos, el momento final de un año marcado por episodios de cierta tensión entre la Casa Real y el Gobierno, por el afán de Pedro Sánchez de querer ser lo que no es, ¿no? Querer ser el jefe del Estado y atribuirse unas funciones representativas que no le corresponden, que están tasadas en la Constitución. Entonces, ha habido ahí un choque muy potente entre dos discursos políticos diferentes. Entonces, el rey parte con desventaja cuando tiene que recurrir a las palabras, pero en materia de gestos, en materia simbólica, pues ha demostrado estar muy por encima, ha superado el reto que le planteaba el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que el discurso es bastante oscuro, es uno de los discursos más raros de Felipe VI, ¿no? De los 10 años en los que lleva de reinado. Está además muy desprovisto de la paja que solían tener los discursos de su padre, y después me parece que da lugar a diversas interpretaciones, pero que dado el contexto yo me quedaría con que es un aviso muy sutil, a lo mejor excesivamente sutil, a Pedro Sánchez, y a que baje el tono del enfrentamiento político, porque bueno, creo que de esa crispación que se atribuye como discurso el Partido Socialista, cualquier observador más o menos avezado se da cuenta de que proviene toda de la misma dirección, porque una de las características de la situación actual es que no hay oposición. Entonces todo procede emana, la máquina del fango es la del gobierno. ¿Qué opináis de las reacciones de Partido Popular y de Partido Socialista? Porque a tenor de lo que manifestaron públicamente Cuca Gamarra y Narbona, no se dan por aludidos tampoco en este caso. Reaccionan igual.
Sí, pero el Partido Socialista dice, oiga, mire, que es que el rey ha dicho lo mismo que decimos nosotros, que hay crispación y polarización. Yo insisto, yo no me hubiera metido en ese jardín, insisto, creo que el tema de la inmigración, que es un tema muy importante, que seguramente es el que más, uno de los tres que más preocupan a los ciudadanos, la inmigración ilegal, ahí estuvo francamente bien, pero en el tema de la polarización yo creo que se puede interpretar que él está criticando esa polarización que ha podido haber desde que Sánchez está en el poder, pero insisto, Narbona sale y dice, oiga, es que ha dicho lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Y no van a... Bueno, primero, eso demuestra que igual que la reacción del país, que están a la defensiva y que se han dado por aludidos, y el hecho de la propia reacción de todos los socios que han salido en tromba a criticar el discurso, también demuestra que de alguna manera sí les ha llegado o les ha hecho pupa el discurso del ¿Cómo rey. interpretáis, por cierto, el silencio de Vox? Porque a mí me parece muy sintomático. Es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ya el pasado año, creo recordar que Santiago Abascal se limitó a retuitear un mensaje que puso el perfil de Vox en redes sociales, y ya atesora varias polémicas en este sentido, en relación con el rey en los últimos meses. Creo recordar también, por ejemplo, a propósito de la ley de amnistía, cuando el rey, por obligación, tenía que sancionar esa norma, también se pusieron de perfil en las críticas que estaba recibiendo por entonces el rey. A mí me parece, como mínimo, revelador el silencio de bueno, Vox. pues que quizá porque han hecho una de las dos interpretaciones que son posibles, por la que una de las que estoy diciendo yo, es decir, que Sánchez, vamos, que el rey, pues habría comprado la mercancía de Pedro Sánchez, ¿no? De la ruptura de la convivencia, de la polarización, de la crispación. Pues quizá a lo mejor es eso. Dicen, oye, para criticar al rey, que es seguramente lo mejor que tenemos, pues mejor nos quedamos calladitos, ¿no? Pero con ese silencio... Perdona, Maite. No, es que sí, a mí me llama la atención, pero tampoco me sorprende porque en los últimos tiempos creo que Vox tiene una deriva totalmente antimonárquica, casi por lo menos si sigues las redes sociales de sus seguidores, o sea, el mote de felpudo sexto se lo pusieron ellos. Entonces, es obvio que tienen como parte de este componente antisistema, es una reacción antimonárquica muy clara. Sí, pero hay que decir que Vox y Santiago Abascal son impecables. Santiago Abascal puede decir lo que quiera, sus seguidores no, y el partido, desde luego, con este silencio, discúlpame, pero no. Sí, pero los seguidores problema también, justamente con la amnistía, querían que el rey no firmara, es el exceso de testosterona teórica, que luego a la hora de la verdad el rey tiene que ajustarse a la estricta Constitución. Sí, pero los que criticaban que el rey sancionase la amnistía, como por cierto es su obligación constitucional, eran más bien delincuentes como Alvise Pérez, no Vox. Vox fue mucho, vamos, yo creo que yo no recuerdo ninguna crítica explícita al menos, ¿no? Y el Vox, desde luego, siempre ha sido impecablemente respetuoso con la institución y, desde luego, muy alineado siempre con Felipe VI, porque Felipe VI, si algo hace, es cumplir la Constitución, cosa que, como es público y notorio y perogrullesco, no hace Pedro Sánchez. Pero ¿no creéis también que ese silencio entraña de alguna manera el riesgo de politizar la figura del rey? Porque igual que desde la izquierda se acusa al rey de estar derechizado en base a lo que dice, con ese silencio, no sé cómo lo ves tú, Pablo, también puedes dar a entender que se ha limitado a difundir la propaganda de Moncloa y que precisamente por eso pues tú te mantienes en silencio y no lo comentas. Es una forma de comentarlo también, claro. Hay una tercera hipótesis, que es la de que Abascal pues ayer no trabajara y decidiera no decir nada, ¿no? Recuerdo una de las últimas valoraciones de uno de los últimos discursos del rey que hizo Vox, era la de que no tenían nada que decir, que no podían enmendar la plana al rey y que pues ellos estaban a lo que dijera el rey y punto. De todas maneras, yo creo que Vox no es precisamente un peligro para la corona, ¿no? Es decir, y no cuestiona además nuestra forma de Estado, la monarquía constitucional, y aun con dudas y con un sector del partido que entiende que la Constitución significó, digamos, el fin de la nación española y que en su redactado en materia de comunidades autónomas está el problema de raíz
que tiene actualmente el Estado, pues vaya, en fin, me parece, yo no le daría demasiada relevancia, ¿no?, al hecho de que Abascal no haya hablado sobre el rey. Tampoco lo han hecho otros primeras espadas, y después el Vox es un partido muy jerarquizado, y si no sale Abascal no sale nadie, no tiene una figura de un portavoz que pueda estar pues en estas fechas y fiestas de guardar pues de alerta, ¿no? Lo que está claro, Pablo, es que el separatismo no le perdona al rey el discurso del 3 de octubre, ¿eh? Porque sí, se dieron cuenta de que fue precisamente el rey quien levantó a una nación que en esos momentos estaba totalmente groggy. Claro, entonces comparamos el discurso del 3 de octubre, que es el punto álgido de la producción literaria de la Casa Real, con este discurso, y claro, este discurso puede parecer decepcionante. Los que no decepcionan nunca son los independentistas, claro, porque, en fin, su valoración de las intervenciones del rey tiende a ser patética, pero es que luego aún resulta más patético que 7 años después no solo recuerden el discurso del 3 de octubre, sino que estén diciendo que el objetivo final es la independencia, que no renuncian a ello y que tienen un mandato basado en lo que ocurrió el 1 de octubre del 2017 en Cataluña. Y eso es de una... pues es la marmotada. O sea, ese es el día de la marmota permanente, ¿no? Entonces, ahí hay algo de esquizofrénico por parte de los independentistas, que seguramente tendrían mucha menos cuota de pantallas, desde luego el día 25, si no se dedicaran a despotricar contra el rey. Es una de las tradiciones navideñas de Cataluña, meterse con el rey. Yo creo que es que hay dos momentos en el reinado de Felipe VI, que cumple, claro, 10 años ahora, importantes o decisivos, que han definido su personalidad o su papel. Por supuesto, el discurso de octubre del 17 y la visita a Paiporta. Son dos momentos en los cuales, digamos, el rey suple las carencias políticas. En el caso del independentismo, recuerdo pues el clima en el que nos estábamos, absolutamente la sensación de orfandad que teníamos, la sensación de que se estaba perdiendo la batalla y el relato, y cómo el rey levantó con su discurso a toda esa reacción ciudadana. Y después lo de Paiporta, lo mismo, o sea, como de repente estaba Sánchez negándose mirando para otro lado, viendo a ver que se quemara el otro papando moscas, y de repente el rey, que claro, dijimos, tenía que haber ido antes. El problema es lo mismo de siempre, es que estaba sujeto a lo que le dejaran hacer o no hacer. Pero bueno, él en Paiporta, frente a la huida de Sánchez, se quedó. Entonces esas dos imágenes yo creo que son muy fuertes y dan la sensación de ser un rey que efectivamente, de ahí la advertencia del país, que es que parece que es que el rey, en comparación, evidentemente sale ganando en comparación con el presidente del gobierno. No se trata de alentar la antipolítica, sino de dejar constancia que tenemos un presidente de pésima calidad, y que frente a eso el rey, pues evidentemente, alguien que cumple con su deber, pues queda muy por encima, ¿no? Bueno, mencionabas Paiporta, en unos minutos nos vamos a marchar hasta Valencia para ver cómo están las cosas por allí, pero antes tenemos que hacer una pausa y recomendar, Vanessa, Colacel. Bueno, también habló el rey de las ayudas de la Dana que no llegan, también recordó a esos vecinos en Valencia que están pasando sus navidades entre lodo y columnas de coches sin retirar, así que yo creo... Esperaba que llegaran las ayudas, sí, subrayó ahí también otra puya, que viendo eso, lo que ha pasado con el volcán. Hoy no se está hablando con todo esto. Entonces, bueno, para todos ellos yo creo que vamos a recomendar hoy el Corazón. Venga, estupendo. 9:20, seguimos en tiempo de tertulia con Eduardo Inda, con Maite Rico, con Pablo Planas. No sé si tuvisteis ocasión de escuchar el pasado lunes al presidente del gobierno en ese balance de final de año a propósito de las ayudas que su gobierno había concedido a los damnificados por la Dana. Vamos a recuperar ese momento. Unas ayudas que alcanzan ya los 16.600 millones de euros potenciales y que ya están llegando. A día de hoy, simplemente para actualizarles las cifras, se han procesado 57.457 solicitudes, repito, 57.457 solicitudes, y se ha transferido más de 690 millones de euros que están beneficiando a cientos de empresas
y a unas 50.000 personas. Un balance triunfalista que desde luego contrasta con los testimonios que llegan desde allí. Ayer, de hecho, el rey incidió de nuevo en la necesidad de que lleguen las ayudas a todos y cada uno de los damnificados. Fijaos, Dani, es que dice 16.000 millones de euros potenciales. O sea, es que potenciales. Esto de potenciales, ¿qué significa? Que no van a ser 16.000, que no ha llegado un puñetero euro. En fin, es que como Sánchez es tan mentiroso y como llegue tan rápido como las ayudas al volcán de La Palma, pues en Valencia... pobre gente, van dados, vamos. Y cuando tú presentas esa cifra en bruto, pues parece efectivamente que es una cantidad importante. Sí, el plan Marshall, el plan Sánchez. En concepto de ayudas directas, es decir, a fondo perdido, el porcentaje es escaso, ¿no? El lunes hablábamos, por ejemplo, con el alcalde de Alfafar para conocer cómo se encuentran las autoridades locales, los vecinos. Y yo recuerdo una frase: 2 meses después seguimos sintiéndonos muy solos. Esa es la frase que nos trasladaba el Estuvo muy bien el alcalde, muy bien. Y ahora queremos conocer, bueno, pues la realidad de otro sector, en este caso del tejido empresarial afectado por esas riadas. Y para analizarlo tenemos ya ocasión de hablar con Salvador Navarro, con el presidente de la patronal valenciana. Don Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, 2 meses después, ¿cuál es el estado de salud del tejido empresarial valenciano? Bueno, a poco vamos recuperándonos, pero estaba escuchando al presidente del gobierno y lo que estamos denunciando. No existen tales ayudas. Sí que hay ayudas directas, pero no cifradas en 16.000 millones de euros. Uh-huh. Hay que recordar que cerca de 5.000 millones son préstamos ICO, que son avales. El coste del aval sí que es gratuito, pero efectivamente luego, indudablemente, si uno pide un crédito, esto no es una ayuda. Pues un crédito que tienes que devolver a una entidad financiera con unos intereses. Cerca de 3.500 millones son del consorcio de compensación de seguros, que han cifrado más o menos en el daño tanto material de viviendas como de comercios como de vehículos. Y aquí sí que hay que recordar, el consorcio depende del Ministerio de Economía, es una entidad, digamos, de cooperación pública, privada, pero los fondos son privados, los fondos son de lo que pagamos todos los españoles, todas las empresas, todos los autónomos, de una sobreprima para crear ese fondo. Por tanto, y aquí tal vez está la situación mucho más agravante, porque en el volcán de La Palma cerca de 14.000 expedientes se vieron. Aquí hay cerca de 250.000 expedientes que se han resuelto solo el 20%. Y esa es una de las claves por la que la situación de ayudas directas claramente se queda con el mensaje de que no llega. Primero, porque no es una ayuda pública. Es una ayuda, primero que no es una ayuda, que lo has pagado en tu cuota de seguro. Y segundo, porque solo el 20% después de casi 60 días se han resuelto. El 20%. Y es verdad, y nosotros lo hemos cifrado, que de esos 16.000 millones, solo el 9% son ayudas directas a empresas y autónomas. Solo el 9%. Además, en relación a estos expedientes que usted comenta, si no me equivoco, creo que hay cerca también de 4.000 siniestros que están fuera de esa cobertura económica. No sé si se ha tomado alguna decisión en ese sentido o siguen en la misma situación. Bueno, el consorcio de compensación lo que hace es que en estas situaciones, para las empresas, para los autónomos que sí que teníamos un seguro, y para otros expedientes que no están asegurados, pero que en una catástrofe natural sí que absorbe o asume el consorcio. Por tanto, esta es una situación compleja. Pero yo cuando veo a las administraciones, aún hoy, a las distintas administraciones, la nacional, la autonómica, entre comillas, pelear por demostrar quién es el primero en dar las ayudas, la gente no está en eso. La gente no está en ser agradecido por saber quién ha sido el primero en dar las ayudas. La gente lo que quiere es que se le resuelva un problema que ya lleva 60 días. Y que es verdad que ha sido, y lo dijimos el primer día, no éramos o no somos conscientes de la magnitud de la tragedia. Aquí ha habido dos situaciones distintas. Una, las empresas más industriales, más en los polígonos industriales, en los que aún sigue habiendo problemas, claramente, cerca del 40%, hay algunos polígonos que cerca del 40% de las empresas aún están inactivas.
y una parte importante de la economía, que es el comercio de barrio, que es el comercio de todas estas poblaciones, que ha sufrido enorme, ha tenido un sufrimiento enorme y que aún tiene un problema de salir adelante. Y voy a poner el ejemplo. Hoy cerca de 32.000 personas están en ERTE, una parte importante, cerca de 4.000, 5.000, del sector automóvil, que ya estaba, era un sector que ya estaba tocado, y cerca de 2.500 personas han pedido el cese de negocio por actividad, por autónomo, ¿no? Aún hay gente que aún no ha tomado la decisión, en el caso de los autónomos, que aún no ha tomado la decisión, y esta cifra la dice ATA, porque mientras no reciba el dinero del consorcio de seguros, no va a tomar la decisión de si seguir adelante o pedir el cese de actividad. Y por eso nosotros, entre comillas, presionamos a las administraciones, presionamos y estamos presionando vía UNESPA al consorcio para que se agilice cuanto antes. Y si hay que poner medios humanos, que se pongan, porque repito, esto ha sido la catástrofe de La Palma, que hubo 14.000 expedientes, aquí hay cerca de 250.000. Y a fecha de hoy, 60 días después, solo el 20% de los expedientes está resuelto. Leía el otro día que 1 de cada 4 negocios, 1 de cada 4, estamos hablando nada más y nada menos que el 20%, no volverá a abrir. Y más allá esto, naturalmente, del impacto emocional que tienen en estos municipios ya de por sí muy pequeños, donde hay un vínculo muy estrecho con estas cafeterías, con estas tiendas de particulares, con un kiosco, pues en términos económicos las pérdidas para estas zonas también son cuantiosas. Teniendo en cuenta lo que me está diciendo, entiendo que teme que esa cifra se quede corta, esa de 1 de cada 4. Bueno, lo que se ha calculado ha sido un 25%, no un 25 o 30%, pero aquí hay que resaltar, y lo hemos dicho en las distintas reuniones que hemos tenido con la Casa Real, con el presidente del Gobierno, con el líder de la oposición, con distintos ministerios, aquí desde el primer día tenía que haber por parte de las administraciones mucho cuidado en tener agilidad y sensibilidad. No puede ser que ayudas iniciales que se concedían a las personas físicas o autónomos, lo primero que se pedía era el título de propiedad del inmueble. Yo esto lo he puesto siempre de ejemplo. El título de propiedad del inmueble está perdido en el barro. No se sabe dónde está. Y aquí sí que hay que hacer una reflexión de futuro. Esto tiene que servir para un antes y un después. En 2 vías. Una, las cuestiones de los protocolos de emergencia, que no voy a entrar ahí, pero aquí indudablemente han fallado los protocolos de emergencia. Y la segunda es, los contribuyentes tenemos siempre, y es lógico, una obligación cara a la administración. Pero en estas situaciones, la administración no tengo tan claro que tenga una obligación, sobre todo vía sensibilidad y agilidad, con los contribuyentes. Tiene que haber, y esto es una situación que tenemos que plantear de futuro, entre la Administración Nacional, Autonómica y Local, una interconexión informática, tanto con la inteligencia artificial, y aún no somos capaces de conectar las distintas administraciones. No somos capaces de que la documentación que tienen del contribuyente la tienen ellos, entre ellos. Y esto sería importante que lo valoráramos de futuro. Con lo cual no es tanto un problema de voluntad, que quizás también en algunos casos es un problema fundamentalmente de burocracia. Pues efectivamente es un problema de burocracia. Y a mí, lo decía en una junta directiva que tuvimos la semana pasada, está bien que vengan los ministros y tienen que venir mucho más los ministros a ver la situación. A mí me gustaría que vinieran los interventores, que son los que en estas situaciones tienen que hacer una especie de paréntesis y decir, no, aquí la ley que legisla en una situación normal no vale, vale una situación extraordinaria. Y por tanto toda esa burocracia que tiene este país en general, toda esta burocracia, debemos ser conscientes que en las situaciones extraordinarias hay que hacer un paréntesis y hay que hacer que la administración sea ágil y sensible al ciudadano, al autónomo y al empresario. Y parece que tampoco hemos aprendido demasiado, don Salvador, de la experiencia de años anteriores, porque yo recuerdo en los días posteriores a la DANA que nos escribían muchos autónomos que nos decían, oiga, es que no necesitamos un crédito, es que lo que necesitamos es una ayuda a fondo perdido y además una ayuda inmediata, porque es que la necesito para seguir viviendo esta misma semana, ¿no? Y lo decían muchos de ellos con conocimiento de causa porque, por ejemplo, a propósito de la pandemia también se pusieron en marcha muchos créditos ICO y lo que nos trasladaban
comentaban muchos de ellos es que fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque terminaron endeudándose aún más y no les sirvió para reconstruir sus vidas y para salir adelante. Bueno, es que aquí está la reflexión. Es decir, la gente no quiere vivir del Estado. La gente quiere, en el caso de los autónomos, tener un futuro. Por eso estamos diciendo que hacen falta ayudas directas. Por parte de la Generalitat ya se ha dado alguna ayuda directa a los autónomos por parte del Estado, pero se ha tardado. Si la gente cobrara del consorcio de seguros lo que debe de cobrar, el valor de lo que debe de cobrar, será cuando tome la decisión de si quiere seguir con el negocio o no. Hay que recordar que la zona afectada, 68 municipios, casi representa un 30% del PIB de la economía de la provincia de Valencia. Y lo dijimos desde el primer día. Cuanto antes lleguen las ayudas directas, antes será la recuperación. Y repito, el día 29 hacemos 60 días y primero la burocracia. Segundo, la descoordinación entre las administraciones, descoordinación / competencia en momentos determinados. Y al final, repito, la gente lo que quiere es tener un futuro y quiere tomar sus propias decisiones, no quiere que nadie las tome por él. Mencionaba usted la junta que celebraron hace unos días, efectivamente, en el municipio de Paiporta, uno de los más afectados. Allí ofrecieron un dato que, al menos a mi modo de ver, es escandaloso. La cuantía que va a recaudar el Estado en concepto de IVA es superior a la de las ayudas directas. Bueno, efectivamente. Claro, esto... es que como estamos en Navidad, pues estamos en otro ambiente. Pero es verdad. Resulta que, y se ha conseguido por trabajo de las organizaciones empresariales y que los partidos políticos de la oposición y algunos que están en el gobierno han considerado que era así. En el caso de las donaciones que están haciendo empresas o en el caso de ayudas que están haciendo las empresas a sus trabajadores en el tema de vehículos, porque han perdido el vehículo, porque les están haciendo aportaciones económicas o porque les están ayudando con la casa, era una barbaridad psicológica, por decirlo de alguna manera, que el año que viene estas personas, que no son beneficiarios, que son perjudicados, tuvieran que tributar. Esa una. Dos, por la compra del coche, el Estado, por cierto, 133.000 vehículos creo que lleva, la gente va a comprar coches, o alguna decidirá que no, pero la gran mayoría va a renovar la flota. Resulta que ese IVA el Estado no tenía previsto ingresarlo, pero ahora lo va a ingresar. Oiga, usted no puede hacer caja con esta situación, porque repito, el término de beneficiario es un término mal usado. Aquí se llama perjudicado. Aquí hay personas perjudicadas. Aquí no son beneficiarios de las ayudas, son perjudicados que reciben ayudas. Y yo creo que esta es una reflexión importante, porque el Estado no puede hacer caja de esta situación, repito, extraordinaria. Don Salvador, le cedo la palabra a mis contertulios. Le habla Pablo Planas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hace unos días hemos leído que todavía falta por limpiar muchos garajes, por sacar el fango de muchas zonas, que todavía hay una situación catastrófica en muchos lugares de Valencia. Han pasado ya semanas. ¿Cuánto cree que cuánto tiempo tardará Valencia en recuperarse económicamente, socialmente, en alcanzar la normalidad? Pues repito, los datos son importantes, cerca del 30% es verdad que la zona afectada es el 30%, representa, pero no todo está afectado. Hay empresas que, por ejemplo, en Ribarroja o en Chiva no han estado afectadas, como es mi caso, ¿no? Pero es una situación muy compleja porque, sobre todo, en el caso de los polígonos industriales es una situación distinta. Las empresas se han ayudado mucho entre ellas. Hay que reconocer y recordar el papel de que los que en muchas ocasiones nos olvidamos, que son los agricultores, que son los primeros que también entraron en las poblaciones a ayudar a sus convecinos. Pero es una situación compleja. Nosotros y la Generalitat también ha hecho unos cálculos que aproximadamente en 2 años podríamos volver a recuperar la normalidad. Pero hay que tener presente que, repito, que el 30% del PIB de la provincia de Valencia
que la Comunidad Valenciana representa el 10% y que la caída del PIB puede ser una caída importante en el plano nacional. Por lo tanto, esa rapidez, esa solución en las ayudas y en la limpieza de los garajes, porque efectivamente hay ciudadanos que no pueden entrar a los garajes, ya no digo de usar el coche, que desde luego que no, pero aquí es verdad que ya parece que el ejército ya está también ayudando en estas tareas, pero lo que ha habido claramente es una descoordinación absoluta. Porque hay que recordar, y se han visto imágenes, que se ha tardado 3 días en dar soluciones o intentar dar soluciones a los vecinos. Pero repito, la situación económica puede tardar 2 años en recuperarse. Y aquí hay que hacer una aclaración. Lo que está afectado es el área metropolitana de Valencia. O sea, pasando el cauce hacia el exterior, pues toda esta zona externa. Valencia, vivimos en una burbuja, Valencia no estaba afectada y por tanto Valencia tiene su movimiento económico, que además es necesario para poder ayudar a todas estas poblaciones. Pero es importante recordar que la zona afectada es el área metropolitana de Valencia, no en Valencia. Lo digo porque en ocasiones la imagen que queda es que, y esto nos ha costado, que Valencia es la afectada, es el área metropolitana de Valencia. Maite. Sí, buenos días. ¿Puede hablarse de algún sector especialmente golpeado en términos económicos y de puestos de trabajo, o digamos que el daño ha sido transversal? En general transversal, pero si tenemos que hablar de 2 sectores, uno, el comercio de esas poblaciones, que si ya el comercio tenía problemas de relevo generacional, claramente, ya en esta situación va a ser mucho más complejo que ese sector siga ganando cuota de movimiento económico. Y sobre todo por lo que representa en el tejido productivo de las poblaciones, y al final es lo que da vida a la población, ¿no? El comercio, claramente, y depende de la zona, en el caso del sector de la madera, que ha sido golpeado porque toda la zona de Catarroja, Sedaví, Benetúser, estaba muy concentrado este sector, y también el metal mecánico. O sea, sectores que son mucho de autónomos, mucho de pequeño empresario, porque al final la empresa del sector industrial que está en los polígonos más o menos tiene una dimensión distinta, tiene unos balances financieros distintos, y con créditos, y aquí es verdad que sí que hacen falta los créditos, que hay que devolverlos indudablemente, como se estaban devolviendo o se están devolviendo los del COVID, saldrán con más rapidez. Pero sí hay 2 sectores, y no me gustaría dejar ninguno, pero el sector del comercio, autónomos en general, y la madera indudablemente muy afectada también por la zona que le ha afectado. Eduardo. Buenos días, señor Navarro, y enhorabuena por la claridad con la que expone absolutamente todo. No me extraña que lleve tantos años al frente de la patronal y que le reelijan mandato tras mandato. Yo quería preguntarle qué le parece que el rey haya vuelto sistemáticamente a las zonas afectadas, y Pedro Sánchez, después de haber salido de Paiporta como un roedor, jamás haya regresado. En fin, es que es una comparación, algunas comparaciones son odiosas, pero esta resulta escandalosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuándo se va a retirar todo el barro, todo el lodo que hay en las calles de los pueblos afectados? Porque han pasado 2 meses y 3 o 4, no, 2 meses exactamente, y el polvo, el lodo y el barro sigue ahí. Bueno, yo creo que la Casa Real, y más en la Comunidad Valenciana, siempre ha tenido un punto de encuentro, de calor, de cariño, y ha sido recíproco. Este pueblo siempre con la Casa Real ha sido también una referencia, y la Casa Real está haciendo su papel, y es el de visitar a las poblaciones, visitar a los ciudadanos en los que lamentablemente han tenido una situación como esta, en la que se han perdido vidas humanas, y por tanto, yo creo que ese papel es el que le corresponde a la Casa Real, al rey, y está haciéndolo magníficamente. Yo estuve viendo también el discurso del rey y lo enlazo con lo que me decía usted. La política hoy en general tiene un problema, y es que está demasiada polarizada, y esa polarización
se traslada a la sociedad. Y no es bueno que la política esté tan polarizada, porque la política debería de estar al servicio de los ciudadanos, de llegar a acuerdos, de ser capaces de llegar a acuerdos, y vemos que esta política, y repito en general y no por entrar en tema particular, pues realmente no sirve a la ciudadanía. Yo tengo que decirlo como ciudadano, no estoy hablando ya como representante empresarial, pero cuando percibo estas tensiones entre la política, tensiones que, como digo yo en ocasiones, parece que sean parte de una... A ver cómo lo digo. No voy a decir de una obra, porque luego internamente, luego en el Congreso de los Diputados, en el Senado sí que llegan a acuerdos. Pero parece que se represente una obra en la que unos son los otros y tal y que cual, pero luego son capaces de llegar a acuerdos. Yo creo que esa política estratégica, esa política que necesitamos, protocolos de emergencia, que necesitamos políticas de Estado, de cultura, de educación, de sanidad, y que gobierne quien gobierne, haya infraestructuras, inversiones en infraestructuras, gobierne quien gobierne, que haya una visión de Estado. Yo creo que ese es el retorno que deberíamos hacer, y eso los ciudadanos tenemos que reclamarlo, porque si no lo reclamamos estamos haciendo dejación de funciones. Queremos una política de Estado que ayude a los ciudadanos. Y estoy hablando en términos muy generales. También hay que tener situación de la que estamos viviendo y que la política, desde luego, no ha servido para dar soluciones. Y también, cuando digo esto, también tengo que decir que en el caso, por ejemplo, y creo que esto ha funcionado perfectamente, en el caso de infraestructuras, el Ministerio de Fomento o la Consejería de Infraestructuras han dado el do de pecho. O sea, todos los trabajadores, y hay que estar agradecidos a los trabajadores de la administración pública en este sentido, que han colaborado con las empresas privadas, han sido capaces de retomar la normalidad en determinadas infraestructuras en el menor tiempo posible. Pues efectivamente para esto sirve la política, para esto sirve la gestión de la política. Ojalá esto sirviera, como pidió el rey, una reflexión en encaminar, ¿no?, una política con futuro y con visión de Estado. ¿Y qué le parece que Sánchez no haya vuelto? Bueno, eso son decisiones que a mí no me competen. Yo estoy seguro que si el presidente del gobierno, como cualquier otro ministro, como han estado, vienen por Valencia, serán bien recibidos, porque es importante que además el presidente del gobierno esté por la provincia de Valencia, sobre todo en estas. Vanessa. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días. Por retomar la pregunta de Eduardo sobre la retirada del lodo, a mí me gustaría preguntarle también sobre la retirada de los vehículos. Vimos los primeros días, las primeras semanas, que se reclamaba con énfasis maquinaria pesada. Ahora que esa maquinaria ya puede acceder, vemos que las columnas de vehículos siguen ahí, además con consecuencias graves, porque ha habido, si no me equivoco, 3 incendios hasta la fecha. ¿Qué pasa con esos coches? ¿Por qué siguen ahí? ¿Están a la espera de algún peritaje, de que alguien los identifique? Bueno, están a la espera de peritajes y están ya a la espera de que las administraciones se pongan de acuerdo. Hoy mismo la delegada de gobierno pedía claridad en las decisiones por parte de la administración autonómica en la toma de decisiones. Yo al final no sé de quién es la decisión, pero está claro que necesitan ponerse mucho más de acuerdo de lo que en estos momentos están. Y en cuanto hay una situación, independientemente de los coches, es el polvo, porque mientras no llueva, ahora lo que hay es polvo. Y ese polvo empieza a generar problemas de salud en los vecinos, sobre todo en las personas mayores, y esto va a tardar mucho tiempo. Pero repito, en el caso de los automóviles, que se pongan de acuerdo las dos administraciones, porque yo no sé quién debe tomar la decisión, pero desde luego es necesario que eso se haga una retirada a los centros de depósitos habituales de retiradas de coches para dar una solución. Salvador Navarro, presidente de la Patronal Valenciana, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Un saludo y le deseo felices fiestas. Pues igualmente, y lo que estamos diciendo lo hemos dicho a todo el mundo, los focos irán pasando, pero aquí hay una situación complicada, cada día va mejorando, pero necesitamos que no nos olvidéis. No lo haremos, queda constancia de ello. Un abrazo. Gracias.
Bueno, Luis, a ver, momento de escuchar a nuestros oyentes qué balance hacen del discurso del rey. Bueno, pues hay que decir que los oyentes lo tienen claro, consideran que Felipe VI ha estado muy acertado en su mensaje, algunos incluso creen que ha sido uno de los más emotivos y cercanos comparado con los de la clase política actual. También muchos mensajes que ven con buenos ojos ese cambio de escenario de la zarzuela al Palacio Real y piden que esto se repita en los próximos años. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana, es radio. Venga, pues vamos con esas opiniones, Luis. Sí, decíamos antes de la pausa esa gran cantidad de mensajes que hemos recibido aplaudiendo el discurso del rey, pero también, como no, hay mensajes dirigidos a la clase política. Consideran que deben escucharle un poquito más, dejar sus diferencias, incluso bajar un poco el tono por el bien de España. Vamos a escucharles. El discurso de Su Majestad fue claro, conciso y contundente en sus formas y en su contenido. A mí me parece que fue un mensaje maravilloso, lleno lo primero de serenidad, como él es buena persona, gran rey, hizo y habló y dijo lo que tenía que decir y hacer. El discurso del rey, pues en la línea de siempre, o sea, muy bien, muy correcto, pero vamos, a los políticos todos, por un oído les entra y por otro les sale. Me ha parecido lo más coherente para que pudiéramos vivir perfectamente en nuestro país. Pero lo que es lo de los políticos son unos aprovechados y unos vividores. Un señor con la cabeza bien amueblada. El único problema que tenemos en ese país son los sinvergüenzas que tenemos gobernando el país. Yo creo que se ha ajustado a la realidad. Les ha dado un varapalo a la clase política, sobre todo al Ejecutivo, al gobierno de Pedro Sánchez, por no atender a los ciudadanos en estas circunstancias. El discurso del rey, el mejor de todos. El rey tiene que hacer sus discursos pues en el Palacio Real. Me parece muy bien. Esa fotografía de la gente limpiando todo el barro de Valencia, dedicado a toda esta gente que lo está pasando mal, pero mal. Y para mí el discurso fue el más emotivo y el mejor. Y se vio que tenemos ahí un gran rey. Bueno, lo que sí ponen de manifiesto, desde luego, estos mensajes, más allá de la interpretación de cada uno, es que pues la monarquía es una de las instituciones mejor valoradas, como por otra parte recuerdan habitualmente las encuestas. Bueno, la diferencia, fíjate si está bien valorada, que los reyes pueden volver a Valencia y Sánchez no puede volver. Bueno, hablando de mensajes, nos quedan unos minutos, Vanessa. Hoy conocemos nuevos mensajes que acentúan la implicación del ahora ministro Ángel Víctor Torres en esa trama derivada del caso Koldo. Sí, yo lo siento, sé que soy pesada. Siempre que sale el tema de Ángel Víctor Torres necesito recordar esas declaraciones de si se demuestra algo dimito. Hoy el mundo lleva nuevas evidencias. Aldama recibió en tiempo real documentos reservados del gobierno de Torres, este es el titular, y los recibió directamente de su número 2, de Antonio Olivera. En concreto eran órdenes de pago y expedientes internos que había solicitado previamente Koldo García, y a su vez Koldo se los remitía de inmediato a Aldama. Toda esa documentación estaba relacionada con Soluciones de Gestión, que es la empresa con la que se hizo negocio con las mascarillas durante la pandemia, y Koldo y Torres han dado su versión al diario El Mundo. Dicen que estas conversaciones están dentro de la normalidad, pero claro, por la firma de contratos como este, recordamos que está imputado José Luis Ábalos. A todo esto hay que sumar lo relativo al hermano de Sánchez, que hoy también lo hemos contado. Se adhiere ahora al informe de la Fiscalía que aún dirige el imputado Álvaro García Ortiz para cargar contra la juez que le investiga. Dice que lo hace sin indicios, que eso de que está obligado a comparecer es dudoso porque ha habido juicios en los que el demandado no ha comparecido, y respecto al puesto que ocupaba, alega que el hermano del presidente del gobierno, dice su abogado, no se ocupa de la adjudicación del mismo, con lo cual no es culpa suya. Bueno, como veis, empiezo por ti, Pablo, el horizonte judicial del gobierno en 2025. Bueno, va a ser muy intenso, va a tener unos perfiles además siniestros, y va a continuar esa batalla terminal entre bueno, no es una batalla, es el intento de Sánchez de derribar la separación de poderes y de campar a sus anchas contra los jueces, y utilizando los instrumentos propios del Estado en su defensa y en la defensa de su esposa. Eso es letal.
va a tener desgaste además, y luego este año tendremos, antes de que empiece el verano, la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, que eso también, en fin, será importante. Y finalmente, en noviembre del próximo año, se celebrará en la Audiencia Nacional, si el tiempo y la autoridad no impiden, el juicio contra los Pujol, en el que comparecerá el patriarca del clan. En fin, va a haber sustancia judicial, siempre hay sustancia judicial, pero la pregunta que me hacía para el gobierno, fatal, pinta fatal, para Sánchez pinta fatal. Y luego es que estas historias de Ángel Víctor Torres, bueno, le huele, todo lo que le rodea huele fatal. Ahora mismo parece un ministro a las puertas del cese, ¿no? Veremos a ver. Eduardo, Maite. Vamos a ver, yo creo que en el 25 va a caer Sánchez, si no cae por las investigaciones judiciales sobre la corrupción que le rodea, empezando por 2 personas que se sentaron a la mesa con él en Nochebuena, su hermano y su mujer, por no hablar de Santos Cerdán, del ministro Ángel Víctor Torres, de Armengol, de Marlaska, de todos los que están implicados, por supuesto de Ábalos y de Koldo García. Pues caerá porque lo decida la persona que tiene en sus manos la legislatura, que es Carles Puigdemont, que es la persona que le dio la vida en esta legislatura y el que se la puede quitar. Y las relaciones entre Junts y el Partido Socialista no es que estén deterioradas, es que están, en fin, absolutamente contra las cuerdas, ¿no? Y el Partido Popular yo creo que está en fin, aprovechando esa muy mala, pésima relación entre Junts y el Partido Socialista. Maite. A mí me gustaría que el pronóstico fuera así. Lo que me da, en fin, yo creo que ya evidentemente no ha dimitido cuando tenía que haber dimitido desde hace ya mucho tiempo por los muchos escándalos que ha habido y los muchos atropellos que ha venido perpetrando, pero todo el proceso judicial, lo que metemos, claro, es que lleva sus tiempos. Entonces ahí va a tener un margen todavía pues para seguir maniobrando. Efectivamente puede depender más de Puigdemont, y yo no sé si a Puigdemont le interesa o no, siempre estamos con la duda, que caiga, porque mejor de lo que está ahora evidentemente no va a estar, no va a tener la misma relación de complicidad, o por lo menos de vasallaje que tiene Puigdemont que tiene en Sánchez. Entonces la sensación de que tiene el poder y las riendas, eso me parece que es muy tentador para Puigdemont como para dejarlo caer. Entonces yo no descartaría verlo hasta el año 27, pero bueno, evidentemente los procesos judiciales van a seguir y vamos a seguir viendo pues estos ataques brutales al Poder Judicial por parte del gobierno y sus acólitos. Bueno, pues veremos qué ocurre y lo contaremos, por supuesto. Quedan tan solo unos segundos para que abra sus puertas el Corte Inglés, así que hasta allí nos vamos con Naya. Bueno, Sergio, vamos con la última hora. Punto de última hora, Dani, estábamos a la espera de más reacciones al discurso del rey. No se han producido por el momento, probablemente se van a producir a lo largo del día, pero de quien no había reacción inicial, recordemos, lo íbamos comentando toda la mañana, era de Vox. Nuestra compañera Leticia Barquín les ha preguntado directamente y la respuesta por el momento es que se abstienen a valorar, que no pueden dar ningún comentario al respecto todavía. Eso es lo que le han respondido a nuestra compañera Leticia Barquín. O sea que la respuesta es que sigue sin haber respuesta. Es que tienen que esperar. La respuesta es que no se mola mucho. Sí, es que el silencio ya es indicativo, claro, efectivamente. Que calla otorga. Otro de los focos informativos de hoy va a estar en Madrid. Hace balance del año la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Veremos si responde, como suele ser habitual, a varias cuestiones de actualidad, como el propio discurso del rey o la reacción de los socios de gobierno. Lo que sí está claro es que hay varios anuncios importantes y todo ello en el que va a ser el último Consejo de Gobierno de este año 2024. Nos lo avanza nuestra compañera de informativos, Sara Becerra. Sara, buenos días. Buenos días, efectivamente. Último Consejo de Gobierno regional este jueves en la Real Casa de Correos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso hará balance de los cumplimientos de Gobierno regional. Más de 1.500 asuntos aprobados en consejos, con el 93% de las medidas presentadas en el programa cumplidas o ya en marcha. 149 medidas ya se han aprobado, de las 459 prometidas, 278 están en marcha y tan solo 32 quedan para su aplicación. Además, la Comunidad de Madrid estrenará el 2025 con un total de 9 rebajas de impuestos enfocadas a facilitar la compra y el alquiler de viviendas y que supondrán
supondrá un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños. En 2025 están previstas además las nuevas rebajas fiscales en sucesiones y donaciones, con un ahorro que ascenderá a otros 130 millones de euros. Decíamos, Dani, que no había reacciones directamente al discurso. Justo sobre la marcha se ha producido una. No es directamente de lo que dijo el monarca, sino de la reacción desde el PSOE, de la valoración que ha hecho Sumar, su socio de gobierno. Ha sido por voz de su secretaria de Política Económica y Transformación, Emma López. Lo que deberían hacer otras fuerzas políticas, además de contestar, que hay algunos que ni siquiera han contestado, yo creo que es más mirarse al espejo, y ahora que estamos en esta época navideña donde siempre hablamos de los buenos propósitos, pues ver hasta qué punto están cumpliendo o no. Es decir, que le hizo la autocrítica al resto, pero no a ellos. Eso es. Un último asunto. Ha concedido una entrevista a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a Televisión Española. En lo que va del año 2024, según las cifras oficiales, son 46 mujeres fallecidas por violencia doméstica, cifra cercana a la de años anteriores pese a las políticas del Gobierno. Entre ellas, la de los centros de crisis de atención 24 horas para las víctimas, que pese a que Europa pedía que estuvieran listos antes de final de año, se van a tener que prorrogar su apertura hasta junio del 25. Dice la ministra que los retrasos son debidos a muchas circunstancias, entre ellas la entrada, dice, de la extrema derecha en comunidades y ayuntamientos. Y en definitiva ha hecho un pequeño balance de su gestión en este 2024. Ha habido muchas luces. En un año hemos sacado una ley muy importante adelante, que es la Ley de Paridad y Presencia Equilibrada. Creo que es una ley que se estudiará dentro de X meses o X años como revolucionaria. No es una ley de cuotas, es una ley anticuotas. Es una ley que acaba con las cuotas masculinas, que hasta hace 4 días eran del 100%, para permitir que las mujeres, que tenemos mucha capacidad, que tenemos mucha inteligencia, que tenemos mucha cualificación, podamos estar. Hasta hace muy poco no estábamos en todos los ámbitos de la vida social, económica, privada y pública. Más asuntos. Y el último, Dani, que lo comentamos justo también, ha salido hace unos minutos. Daría Villagrasa, el que es el secretario de organización del PSOE de Aragón y portavoz adjunto del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, ha anunciado que se va a presentar a las primarias para ser el secretario general del partido en Aragón. Efectivamente. Es jovencísimo, tiene 32, 34, 35 años. Vamos. Y además no estaba en las quinielas. Es verdad que es un nombre que nos avanzaba nuestro compañero de Radio Zaragoza, Juan Saavedra, el pasado lunes, pero en las quinielas quienes estaban eran fundamentalmente Maite Pérez y Sánchez Quero, que el presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación, y este chico está apadrinado por Sánchez Quero, que es un tipo estupendo y que dirige con bastante buen tino la Diputación. Él sobrepasa los 60 y yo creo que ha querido dar el relevo generacional para poder darle el vuelco a las encuestas y a las elecciones dentro de 2 años y medio. Bueno, pues veremos qué tiene que decir hoy y lo comentaremos mañana. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí vamos, tirando. Vamos a empezar a contarles a los oyentes todo lo que vamos a escuchar durante las próximas 2 horas, porque hoy además, ya sabes que lo bien, hablamos de belleza y toca pelos, que un mal día de pelo te arruina un plan. Así que eso por un lado, pero antes Crónica Rosa, como hacemos todos los días, y hoy con varios frentes abiertos. Por un lado, muy pendientes seguimos del estado de salud de Rafael, sigue ingresado, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? El martes iba a pasar la Nochebuena y la Navidad en el Hospital 12 de Octubre, en el que permanece ingresado desde hace ya una semana, y allí está su familia entrando y saliendo porque no le han dejado solo ni un solo minuto. Tenemos que hablar de esta noche, Isabel Pantoja en la gala Starlight en Madrid, en IFEMA. Muchos de nosotros ya empezando a calentar motores para ver a la cantante esta noche, con zambomba, con sorpresas, con garlochí, me quiero imaginar. Y lo que creo que no van a estar allí, los que no van a estar allí son sus hijos, porque ya sabes que está como el Rosario de la Aurora. Esta es de esas familias que en Nochebuena no se juntan. Desestructuradas se llaman. Eso es, efectivamente, por decirlo de una forma bonita, ¿verdad? Y luego tenemos que hablar de cómo las monarquías reales han celebrado estos días, estos discursos, porque el de Felipe VI no es el único. Hay discurso de Carlos III de Inglaterra. Tenemos a los de Luxemburgo, que ha abdicado, que ha anunciado su abdicación. Se ha hecho un Margarita de Dinamarca, el gran duque de Luxemburgo, y ha dicho, eso sí, que con una fecha bastante posterior, ya lo ha cifrado ya por octubre, me imagino que porque tiene más confianza en su hijo del que Margarita de Dinamarca tenía en Federico. O sea que todo esto es este mundo maravilloso de la Crónica Rosa que no podemos dejar de comentar. Por cierto, reacciones a la entrevista de Bárbara Rey, que sabéis que el otro día estuvimos manteniendo una
interesante discusión con, bueno, estuve yo manteniendo una interesante discusión con Paloma Barrientos, con Dani Carande. Hay mucha diferencia de opiniones y como tal pues lo hemos manifestado porque sabéis que aquí además cada uno dice lo que quiere, unos están a favor, yo ya sabéis que me he caído del guindo y me he dado cuenta de lo que ha hecho Bárbara Rey o ha venido haciendo en las últimas fechas, pero ahí sigue la resistencia. A ver, guindo. Sí, no, yo me he pasado a la parte de Maite Rico, es verdad, a la parte del chantaje, pero porque ella lo reconoció, en el momento de que ella lo ha dicho, ¿para qué vamos a debatirle, señora? Así que no sé si habrá más sorpresas en OK Diario, Inda, y pues vamos me a imagino escuchar que algunas sí, porque más cortes de audio. Ella grababa más que... Vamos, ella fue el primer Villarejo de este país, fue Bárbara Rey, es la maestra de Villarejo, sí. o de Pillarejo. Lo que pasa es que si a Villarejo no nos lo creímos, ni a Manglano, ni a ninguno de ellos, nos está... Yo a Bárbara Rey mucho. nunca me la he creído, yo siempre digo que esto es Bárbara Rey mi mentira, no mi verdad, ¿no? Es decir, todo lo que dice es purita mentira, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo. Lo del chantaje lo ha tenido que reconocer porque, claro, las pruebas son tan incontrovertibles y hay tantas que, claro, no lo vas a negar. En fin, bueno, tiene también varios frentes abiertos, como nosotros. Venga, pues tuyo es el testigo, tarea. Isabel, nosotros lo dejamos aquí. Maite, Eduardo, Pablo, gracias. Y feliz año. Aprovecho feliz año. para desearos, por supuesto, feliz salida y entrada de año y a ustedes decirle que nosotros regresamos mañana a las 7. Adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.